El viento aullaba como un lobo hambriento sobre la extensión infinita de hielo. La tundra helada de Groenlandia se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un vasto mar blanco salpicado por picos de montañas negras como sombras. Era un lugar de belleza austera, pero también de soledad y peligro. La doctora Yolanda Reyes era una criptozoóloga de renombre, conocida por su tenacidad y su habilidad para desentrañar misterios que otros consideraban mitos. Cuando los informes de temblores sísmicos inexplicables llegaron a su escritorio, sintió una punzada de emoción. Estos temblores, irregulares y profundos, desafiaban la lógica y la comprensión de los sismólogos. Algo en su origen la atraía como una polilla a la llama. El equipo de la expedición estaba compuesto por varios expertos en diversas disciplinas, entre los que destacaban los mejores de su campo, el geólogo Dr. Marcus Lin, el sismólogo Dr. Kenji Watanabe y la experta en lenguas antiguas, Dra. Isabel Carter. Todos compartían la misma mezcla de emoción y aprensión mientras se adentraban en el corazón helado de Groenlandia. La primera semana transcurrió sin incidentes, instalando sensores y recogiendo datos. La rutina del trabajo era dura, pero necesaria para el éxito de la misión. Cada día, el equipo se enfrentaba a temperaturas extremas y vientos implacables, siempre en busca de respuestas a los misteriosos temblores. Una tarde, mientras exploraban una grieta en el glaciar, Lin notó algo inusual en la estructura del hielo. «Esto no parece natural», dijo señalando una sección de la grieta. Al investigar más de cerca, descubrieron una cueva oculta bajo el hielo. La entrada era pequeña, apenas visible entre las sombras, pero lo suficientemente grande como para permitirles pasar. Dentro, el aire era sorprendentemente cálido, como si la cueva estuviera viva y respirando. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, tallados en la roca con precisión inquietante. Eran figuras grotescas, criaturas que desafiaban la imaginación y que parecían moverse cuando se las miraba de reojo. Carter, fascinada por los símbolos, comenzó a estudiarlos de inmediato. «Estos no son solo grabados», murmuró, «son advertencias». Sus palabras quedaron en el aire mientras el resto del equipo se sumía en un silencio incómodo. Los símbolos eran intrincados e inquietantes, escenas de caos que parecían contar una historia olvidada en el tiempo. Más adelante en la cueva, encontraron un antiguo manuscrito, escrito en un lenguaje olvidado. La doctora Reyes, con su habilidad para descifrar lo desconocido, logró traducir parte del texto. Hablaba de un portal hacia un abismo infinito, hogar de entidades antediluvianas que se alimentaban del miedo humano. La advertencia era clara, pero la promesa de un descubrimiento monumental era demasiado tentadora para ignorarla. «Esto podría ser el hallazgo de nuestras vidas», dijo sosteniendo el manuscrito con manos temblorosas, «no podemos dejarlo aquí sin explorar más a fondo». El equipo, aunque inquieto, no pudo resistir la tentación de seguir adelante. La curiosidad científica y el deseo de hacer historia los impulsaban, incluso cuando las señales de peligro eran evidentes. El equipo decidió descender más profundo en la cueva. A medida que avanzaban, el aire se volvía más pesado, cargado de un olor a descomposición. El ambiente se tornaba más opresivo con cada paso, y una sensación de malestar creciente se apoderaba de todos. Encontraron cámaras llenas de huesos y restos humanos, evidencias de aquellos que habían venido antes y no habían regresado. Las paredes de estas cámaras estaban cubiertas de inscripciones que Isabel intentaba descifrar, aunque cada vez le costaba más concentrarse debido al creciente miedo. El primer signo de que algo estaba mal llegó cuando comenzaron a escuchar susurros. Al principio eran apenas perceptibles, como el roce del viento contra el hielo. Pero pronto se hicieron más claros, voces en idiomas extraños, gritos lejanos y cánticos hipnóticos que parecían emanar de las paredes mismas. «¿Oís eso?», preguntó Watanabe, con los ojos abiertos, «es como si las paredes estuvieran vivas». La doctora Reyes asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. No podía negar lo que escuchaba, pero tampoco podía permitirse ser dominada por el miedo. El Dr. Lin fue el primero en desaparecer. Una mañana, simplemente no estaba. Su equipo estaba tirado en el suelo y había rastros rojos que llevaban a un túnel oscuro. El equipo buscó desesperadamente, llamándolo y explorando cada rincón de la cueva, pero no encontraron rastro alguno de su colega.
La desaparición de Marcus dejó al equipo en un estado de creciente paranoia. Cada rincón de la cueva parecía susurrar su nombre y los ecos de sus pasos resonaban como un recuerdo constante de su ausencia. Yolanda intentaba mantener el control, pero todos estaban tensos y paranoicos. Los susurros se volvían más insistentes y todos comenzaban a experimentar alucinaciones. Sombras que se movían, figuras que aparecían y desaparecían en un parpadeo. El doctor Watanabe, un hombre siempre calmado y racional, se encontraba al borde de la histeria. «Esto no es normal. Tenemos que salir de aquí», gritaba con los ojos desorbitados por el miedo. Sus manos temblaban mientras ajustaba los sensores y verificaba las lecturas de los sismógrafos, que ahora parecían registrar más que simples movimientos tectónicos. Pero la doctora Reyes, obstinada en su búsqueda de respuestas, insistía en continuar. «Kenji, no podemos abandonar ahora», replicó con firmeza, «estamos a punto de descubrir algo que cambiará todo lo que sabemos sobre la historia y la ciencia. No podemos rendirnos». Su voz, aunque firme, traicionaba el miedo que comenzaba a apoderarse de ella. La cueva parecía cambiar a su alrededor, como si estuviera viva. Los túneles se retorcían y se alargaban, llevando al equipo más profundo en la oscuridad. Las paredes, cubiertas de aquellos símbolos antiguos, parecían palpitar con una energía malévola. A cada paso, los susurros se hacían más fuertes, transformándose en un coro ensordecedor de voces que clamaban desde el abismo. Las inscripciones en las paredes se volvían cada vez más intrincadas e inquietantes. Representaban escenas de caos y destrucción, figuras humanas que parecían ser devoradas por criaturas deformes. La doctora Carter, siempre fascinada por los misterios antiguos, ahora mostraba signos de agotamiento y miedo. Una noche, mientras el equipo intentaba descansar, los susurros alcanzaron un nuevo nivel de intensidad. Isabel, consumida por el miedo y la desesperación, se levantó de su saco de dormir y comenzó a caminar hacia uno de los túneles oscuros. «¿A dónde vas?», preguntó Yolanda, su voz resonando en la caverna. Pero la doctora Carter no respondió, sus ojos estaban vacíos y su rostro pálido como sin vida. Se deslizó entre los túneles hasta desaparecer. Al poco rato sus gritos resonaron en las galerías y cuando el equipo llegó, solo encontraron sus notas esparcidas y un resto líquido rojo. La doctora Reyes sabía que estaban siendo cazados, pero aún así, la necesidad de descubrir la verdad la impulsaba hacia adelante. «No podemos detenernos ahora», repitió, su voz quebrada por la tensión, «debemos seguir adelante». El equipo, reducido y estremecido, continuó su descenso. Las noches se volvieron interminables, los susurros se transformaron en gritos ensordecedores y las sombras en la cueva parecían cobrar vida. La doctora luchaba por mantener la cordura mientras los miembros del equipo comenzaban a mostrar signos de paranoia y desesperación. Finalmente, después de lo que parecieron días de deambular en la oscuridad, el equipo restante llegó a una inmensa cámara subterránea. En el centro de la cámara había una enorme fisura en el suelo, exudando un vapor oscuro y viscoso. El portal del que hablaba el manuscrito. Reyes sintió una presencia malévola emanar del abismo. Sombras amorfas comenzaban a materializarse alrededor del borde de la fisura, sus ojos brillando con una luz antinatural. Los susurros se convirtieron en gritos ensordecedores, llenando la cámara con un caos abrumador. El doctor Watanabe cayó de rodillas con las manos cubriendo sus oídos en un intento inútil de bloquear el sonido. «No puedo soportarlo más», gritó, su voz apenas audible sobre el clamor de las voces. La doctora se sintió abrumada por la desesperación, pero una parte de ella se aferraba a la necesidad de comprender lo que habían encontrado. «Mirad eso», exclamó, señalando las sombras que se movían en la fisura, las figuras amorfas se retorcían y fluctuaban, sus formas indefinidas sugiriendo misterios más allá de la comprensión humana. Estas son las entidades de las que hablaba el manuscrito. Están aquí, en este abismo, y están tratando de cruzar. Yolanda sintió una oleada de pánico, pero también una extraña fascinación. «Debemos registrar todo lo que podamos», dijo con voz firme a pesar del miedo que la embargaba, «este descubrimiento es más grande que nosotros. El mundo debe saber lo que hemos encontrado». El equipo, temblando y asustado, comenzó a tomar notas y a grabar las sombras y los susurros que emanaban del abismo. Las entidades,
conscientes de su presencia, parecían intensificar su actividad. Las sombras se alargaban y se acercaban, sus ojos brillando con una luz antinatural que reflejaba un hambre insaciable. El aire en la cámara subterránea se volvió pesado y asfixiante. Las sombras que emergían del abismo tomaron forma, mostrando figuras amorfas con ojos brillantes y movimientos fluidos como el mercurio. Los susurros se intensificaron, transformándose en un coro ensordecedor que resonaba en las paredes de la cueva. Yolanda, de repente volviendo su cordura, gritó órdenes a los pocos miembros restantes del equipo. «Tenemos que sellar esta maldita cueva y salir de aquí». Su voz evidenciaba el pánico que sentía. Las sombras parecían alimentarse de su miedo, acercándose cada vez más, como si disfrutaran de su angustia. El doctor Watanabe, sudoroso y tembloroso, comenzó a colocar las minas que llevaban en caso de hacer pequeñas perforaciones alrededor de la cámara. «Esto debería ser suficiente para bloquear el paso», murmuró con manos temblorosas. Mientras tanto, las entidades se acercaban, sus formas cambiantes reflejando un abismo de locura. Sus movimientos eran hipnóticos y estremecedores, como si fueran un reflejo de las pesadillas más profundas de la mente humana. Justo cuando las entidades estaban a punto de alcanzar al equipo, el doctor activó las minas. «¡Corred!», gritó y todos se lanzaron hacia el túnel por el que habían venido. La detonación resonó a sus espaldas, seguida por un estruendo que hizo temblar la cueva. La entrada comenzó a derrumbarse, y los gritos de las entidades se ahogaron bajo los escombros. El equipo corrió a través de los túneles, el eco del estallido resonando en sus oídos. La cueva se sacudió con una fuerza tremenda y el aire se llenó de polvo y escombros. Finalmente, emergieron al aire libre, jadeando y cubiertos de pequeños restos de roca y hielo. La entrada de la cueva había quedado completamente bloqueada por los escombros. La luz del sol, aunque débil en el horizonte helado, fue un alivio bienvenido. El frío aire de Groenlandia llenó sus pulmones, una sensación que nunca antes había parecido tan refrescante y vivificante. La doctora Reyes, con el corazón aún acelerado por el pánico sentido en la cueva, miró a sus compañeros. Sus rostros estaban pálidos y sus ojos mostraban el miedo que aún latía en sus corazones. «Lo logramos», murmuró casi sin poder creerlo, «estamos vivos». Pero la victoria parecía vacía. Habían perdido a 2 compañeros y habían dejado atrás unas situaciones estremecedoras que difícilmente podrían explicar. Sabían que, aunque la cueva estaba sellada, el mal que contenía no se había destruido, solo había quedado atrapado, esperando una oportunidad para volver. De vuelta en la base, la doctora Reyes intentó pensar con claridad. Relató su experiencia a la comunidad científica, advirtiendo sobre los peligros de explorar lo desconocido. Describió las entidades que habían encontrado, los susurros y los símbolos que parecían ser advertencias de tiempos antiguos. «Lo que hemos encontrado en esa cueva no es solo un vestigio de una civilización antigua», dijo en una conferencia. «Es algo mucho más oscuro y peligroso. Hemos abierto una puerta que nunca debió ser abierta. Les imploro que no intenten explorar más allá de lo que ya hemos visto». Pero muchos no creían su historia, tentados por la promesa de desenterrar los secretos del abismo. La ciencia, impulsada por la curiosidad y el deseo de descubrir, siempre encuentra un camino. Algunos de sus colegas consideraban que lo que ella describía eran alucinaciones causadas por el estrés extremo y las condiciones adversas. Sin embargo, ella sabía que a lo que se habían enfrentado era real. Cada noche, mientras intentaba dormir, escuchaba aquellas voces en la oscuridad, susurrando promesas y amenazas desde el abismo. Sus sueños estaban plagados de pesadillas. Veía las sombras de la cueva, sus ojos brillantes observándola, esperando pacientemente. Cada vez que cerraba los ojos, las voces volvían, más fuertes, más persistentes. A veces, sentía como si algo se moviera en la oscuridad de su habitación, acercándose lentamente. Sabía que algo los había seguido, una presencia que esperaba su momento para regresar al mundo de los vivos. No podía quitarse la sensación de que, aunque habían sellado la cueva, no habían acabado con el mal que contenía. Solo lo habían confinado, y sabía que encontraría una manera de liberarse. La doctora se sumergió en su trabajo, intentando distraerse de los susurros constantes.
Pero incluso a la luz del día, sentía la sombra del abismo sobre ella. Empezó a investigar más sobre las antiguas civilizaciones y sus advertencias sobre entidades antediluvianas, con la esperanza de encontrar una manera de detenerlas definitivamente. Un día, mientras revisaba antiguos manuscritos y notas de su expedición, encontró una inscripción que no había visto antes. Hablaba de un ritual antiguo, un sacrificio necesario para sellar permanentemente el abismo. La idea la llenó de pánico, pero también de una determinación firme. Sabía que tendría que regresar a Groenlandia, al lugar donde todo había comenzado. Pero esta vez, estaría preparada. Sabía que se enfrentaría nuevamente a las sombras y los susurros, pero también sabía que no podía dejar que ese mal volviera a liberarse. El susurro del abismo la acompañaba siempre, un recuerdo constante de los momentos estremecedores que habían afrontado y del peligro que aún acechaba en las profundidades heladas de Groenlandia. Pero la doctora Reyes estaba decidida a afrontarlo y sellar el abismo de una vez por todas, sin importar el coste. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.